¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias como siempre por estar del otro lado en estos podcasts que intentan ser semanales, no siempre se logran, pero qué bueno que acá estamos, firmes, tratando de comentar un poquito lo que viene pasando en esta nueva inauguración o en esta versión 2021 de este nuevo confinamiento. De este confinamiento en el medio de, bueno, miles y miles de casos. La verdad es que en muchos sentidos no tiene hablar de casos porque cuando uno habla de casos debería siempre basarse en la misma cantidad de testeos por día, ¿no? Y lo cierto es que como varían los testeos por día y no se sabe ni siquiera si geográficamente se hacen con la misma distribución que se hicieron siempre, los casos pasan a ser secundarios en términos de que, bueno, uno no sabe bien si eso es, si la suba de casos necesariamente implica una mala noticia en términos sanitarios. Pero bueno, lo cierto es que el presidente de la Nación ha decidido meternos nuevamente en este confinamiento por 9 días, más un bonus track de 2 días más del otro fin de semana, del fin de semana creo que es 6 de junio, eh, con algunas particularidades, ¿no? Esto a mí me llamó mucho la atención, esta frase que dijo el presidente de, bueno, son solo 3 días hábiles. Bueno, no entendiendo, no queriendo entender o no aceptando que la gente trabaja muchas todos los días. Mucha gente trabaja todos los días, ¿no? Digamos, quien abre un comercio los sábados, el sábado para él es un día hábil. Hay mucha gente que trabaja los feriados, como hay mucha gente también que trabaja de noche. Digo, no entender esto bueno, es preocupante. No tanto porque sea algo imperiosamente necesario el que en la conferencia de prensa no haya tenido que decir que solo eran 3 días hábiles de confinamiento, pero se entiende que la lectura que hacen de la realidad o de lo que pasa es bastante frágil o bastante débil en cuanto a argumentos, ¿no? La verdad es que no, bueno, en su momento lo hicieron cuando en la versión light del confinamiento, esto que empezó con el cierre nocturno y con la prohibición a los gastronómicos de trabajar, cuando decía, bueno, no, esto no afecta a nadie, no afecta el que hace, no afecta a buena parte del trabajo, no entendiendo que el mozo vive de las propinas, que el que limpia los vidrios vive de que los restaurantes abran y limpien sus vidrios, el que vende, el vendedor ambulante y toda una serie de cuestiones que los proveedores de productos, una serie de gente que vive y que trabaja gracias a los gastronómicos. Bueno, ahora no entienden que hay gente que trabaja también los días feriados o los días no hábiles, entonces en una decisión que ellos deben haber sentido como genial, instauraron un feriado que nunca habían hecho el decreto para anular el feriado puente del 24 de mayo, pero sí, bueno, finalmente la idea de que sea día hábil quedó atrás, pensando que si uno implanta un feriado la gente no trabaja o no necesita trabajar. Bueno, así es como estamos en Argentina, ¿no? Con este tipo de decisiones y de frases y de declaraciones desafortunadas por parte de nada menos el presidente de la nación. Frases que el confinamiento, digamos, veremos a ver qué ocurre, si se extiende, si no se entiende, si no se extiende, quieren hacer una prueba de hacer estos 9 días de confinamiento, después hacer 12 de no confinamiento, o del confinamiento anterior, que era cierta libertad de circulación hasta las 8 de la noche, y después ponerse un poco más estrictos y que no abran los comercios, ni los gastronómicos, ni absolutamente nadie. Veremos si extienden este confinamiento. Lo cierto es que eso es lo que verdaderamente preocupa. Los niveles de inflación, cuando uno ve entre el confinamiento, la relación entre el confinamiento o lo duro del confinamiento y la tasa de inflación del año pasado, a mayor confinamiento, menor era la tasa de inflación. Cuando se empezaron a liberar las actividades, cosa obvia, ¿no? Uno sale con el dinero en el bolsillo a gastarlo y todo ese dinero emitido efectivamente entra definitivamente en el circuito económico y se acelera la inflación. eh, a menor confinamiento, mayor inflación. Por lo tanto, guarda que esto no tenga también un sesgo electoral de decir, bueno, nos vamos encerrando de a poquito para festejar que la inflación en vez del 4 y pico baja al 3 y pico o al 2 y pico.
No entendiendo que uno después cuando hace estas cosas las paga mucho más caro más adelante, ¿no? Uno puede estirarlas las cosas, pero en algún momento las paga y con un interés altísimo. Y de hecho, el no saber bien dónde están parados pasó con el tema de la exportación a la carne, ¿no? En esta decisión de cerrar las exportaciones. Era algo bastante extraño, ¿no? Porque acusan la suba de alimentos a la suba de la demanda de alimentos en el exterior. Entonces lo que hace es que si hay más demanda en el exterior, a la misma cantidad de oferta, básicamente lo que el presidente nos quiere decir es que si sube la demanda de nuestros productos, bueno, la oferta al ser la misma, el precio sube, entonces nos salimos todos perjudicados. Extraño, ¿no? Porque otros países productores de alimentos no han subido sus precios. Y de hecho los países vecinos, ¿no? En alimentos, la verdad que mientras acá los alimentos suben al 4,7, 4,8%, en Paraguay bajan, bajan. En Uruguay suben el 0,70%, en Brasil el 0,40%, entonces está claro que tenemos un problema. Pero no importa, el presidente, en un acto que quiere ser de justicia para los argentinos, cierra las exportaciones de carne porque aumentó la demanda. Casualmente, cuando uno analiza esa demanda, la demanda que aumentó está explicado, el nivel de demanda, el creciente, el incremento en la demanda de carne está explicado casi por completo por China, ¿no? China que consume una vaca que no es la que nosotros consumimos acá. Así que no sé qué pretenden. O pretenden que comamos las vacas viejas que mandábamos a China. Es difícil de entender qué es lo que pretenden con esta medida. Pero no importa, vamos a suponer que efectivamente nosotros comamos la vaca vieja. Como no la exportamos a China, acá sube la oferta y efectivamente, eh, al haber mayor oferta, bajen los precios. Vamos a ese plano hipotético. Bueno, eso va a ser hasta que nazca la próxima vaca, ¿no? Donde todos dejen de invertir en vacas, porque uno invierte en vacas pensando que lo van a dejar exportar. Bueno, en el medio ya me retienen, en el medio ya me pagan $1 más barato, en el medio después no me dejan recomprar los dólares, al menos de manera legal. Entonces, encima de todo eso, ahora no me dejan vender al exterior. Por lo tanto, no va a tener mucho sentido que yo siga invirtiendo en vacas si mi objetivo era exportar y ahora no me dejan. Entonces lo que va a pasar con el tiempo es que la oferta va a bajar, ya nos pasó esto en Argentina y los precios se van a disparar mucho más de lo que se venían disparando. O sea, le estamos echando la culpa eh, al que exporta cuando en realidad el problema es que no tenemos un plan económico, que no tenemos una política monetaria o en tal caso es un desastre, y en tal caso no tenemos una política fiscal o es un desastre también. Entonces, mientras que tengamos las piernas quebradas y le echemos la culpa a la muleta, bueno, no vamos a resolver los problemas. Porque el culpable no son las muletas, sino en tal caso porque tuvimos que nos llevó a tener las piernas quebradas. Y lo otro que me preocupa, y aún más que todo lo que vengo contando, son algunas frases desafortunadas, pero que realmente lo piensan. Una de Culfas y otra de el propio presidente Alberto Fernández, refiriéndose a los dólares que generan los exportadores, ¿no? Como que los dólares, bueno, no van a los lugares donde tienen que ir, o A ver, si yo produzco soja, vacas o servicios, y los vendo al exterior y los cambio por dólares, los dólares son míos. O del productor de vacas, o del productor de soja, o del productor de servicios, o de cualquier otro exporte al exterior, porque uno produce algo, sea un bien o un servicio, y lo cambia en el exterior por dólares. Todo lo demás que pasa con esos dólares es un robo del Estado y es una decisión del gobierno. Si yo exporto un servicio, un bien, el Estado me agarra los dólares compulsivamente y no me los da. Después me los cambia por una moneda que no sirve para nada como es el peso, a mucho menos del valor de su valor de mercado. Y encima después ese billete verde no me lo deja recomprar, no importa, ni al precio más caro. Me dice andate al blue o andate a los dólares legales, pero con todo con liquidación. O al MEP, bueno, me está robando, básicamente me está robando. Por lo tanto, es preocupante no entender que los dólares son del exportador y no son del gobierno. Que el gobierno se los haya apropiado desde hace muchísimo tiempo es otro tema. Pero es muy preocupante que nuestros gobernantes piensen que los dólares son de ellos. Y de hecho, cuando Alberto Fernández habló sobre la decisión de la carne, que van a bajar los precios un 30% y no sé cuánta pavada más, con esta decisión, dijo a mí, yo necesito tener superávit comercial, o sea, tener más exportaciones que importaciones en cantidad de dólares,
Esto a mí me hace un daño tremendo. No, presidente, usted no le hace ningún daño a esto. O en tal caso le complicará o le mejorará su perspectiva electoral. Pero el daño acá lo tiene hecho el que produce, el que se levanta a las 5 de la mañana para cuidar a esa vaca que a los 2 o 3 años de su nacimiento estará o en el plato de alguna mesa o estará arriba de algún barco yéndose a algún destino a quien se lo hayamos vendido. Así que esto perjudica al que invierte, al que apuesta, al que se arriesga, al que contrata y al que efectivamente no puede llevarse el campo fuera de la Argentina, ¿no? Y nos degrada cada vez más, porque no entender que la Argentina está mal, que la Argentina no tiene destino, que la Argentina es una Argentina, que es una Argentina pujante y primermundista, pasamos a ser una Argentina con una clase media muy sólida. Después pasamos de esa clase media sólida a pasar a ser un país pobre y ahora estamos terminando en lo que es un país miserable. Y si seguimos así vamos a terminar en una gran villa miseria en la Argentina. Eh, no entender que ese proceso en parte es por este tipo de decisiones, es no entender el futuro que necesitamos y es no entender en tal caso, si leemos cuál es el futuro que necesitamos, es no hacer nada para alcanzarlo. Así que yo diría que dejemos de pensar en las elecciones, que dejemos de pensar en hacer política con la salud y con la economía y empecemos a pensar en un país distinto y actuar en consecuencia, porque dentro de un tiempo, si no, en este lugar llamado Argentina no va a quedar absolutamente nada más que pobreza, miseria y un futuro oscuro, porque eso es lo que nos espera, un futuro oscuro. Así que creer que con el cierre de exportaciones, creer con que los dólares son del gobierno y creer que todo esto es culpa de un puñado de locos que ponen los precios que quieren y que no son solidarios con el pueblo argentino, es no entender lo que pasa y es estar completamente alejado y de espaldas a la realidad mientras siguen jugando el encierro con ese juego, sigue muriendo gente, sigue fundiéndose gente y el camino hacia un país peor es parte de todos los días. Así que tenemos que cambiar esto y esto se cambia haciendo las cosas mejor de lo que las venimos haciendo. Muchísimas gracias y nos reencontramos la próxima.